el tronco de la bioquímica que está separada en cada uno de esos temas y asignaturas, entonces lo van a ver más adelante. Acá lo que básicamente necesitamos entender son las definiciones. Entonces vemos acá ya después que necesitábamos los avances tecnológicos para poder precisamente conocer a ese nivel de poder desglosar, separar el conocimiento y llegar a penetrar a nivel de la célula y ver qué reacciones químicas ocurren. Entonces, ha tenido que ocurrir la invención del microscopio y de muchos tipos de equipos, muchas reacciones químicas llevadas a cabo en laboratorio para reproducir aquellas reacciones que ocurren dentro de los seres vivos. Decíamos la invención del microscopio en este científico inglés que es Robert Hooke, ¿no? Que realizó un corte de corcho y gracias a eso pudo visualizar con la ayuda de este instrumento que es el microscopio, pudo observar las cavidades pequeñas que tenían, que las denominó células. Y esas celdas precisamente corresponden a muy parecidas a las células del panal de la abeja. De ahí viene su nombre de célula. Después se fue desarrollando aún más el avance tecnológico de el microscopio y posteriormente ya se tenía un equipo tan grande que llegaba a poder observarse estructuras cada vez más pequeñas, invisibles al ojo, ya que lo que vemos en un microscopio óptico, que es el que tenemos en nuestros laboratorios de la universidad, se pueden observar estructuras a nivel del micrómetro. ¿Y qué es el micrómetro? Si hablamos en unidades según el metro, corresponde a una milésima parte si dividimos el milímetro. Todos conocemos una regla y podemos observar cuán pequeño es un milímetro. Si ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, esa es una micra. Entonces ya desde ahí estamos viendo que es una estructura tan pequeña que es invisible al ojo humano. Sin embargo, en el caso de los virus, por ejemplo, son estructuras tan pequeñas que son a nivel del nanómetro. Vemos que el coronavirus, por ejemplo, tiene una medida de 80 a 220 nanómetros. ¿Y a qué correspondería la medida del nanómetro? A 1000 partes dividiendo el micrómetro. Es decir, cada vez estructuras más pequeñas se han podido visualizar gracias a la tecnología avanzada de equipos electrónicos que se han empezado a implementar en los laboratorios. Después también ha tenido que ocurrir la invención de muchos equipos para poder hacer la cristalización y análisis de estructuras químicas, como por ejemplo Samer en 1926 cristaliza una proteína que es una enzima llamada ureasa. En la actualidad, esta ureasa ya la podemos utilizar en un laboratorio para la medición de la urea utilizando estos reactivos químicos. Hoy en día también podemos visualizar lo que es la estructura química, ¿no? Qué tipo de uniones, qué átomos forman parte, ¿no? Ya que se ha logrado la síntesis de este compuesto químico. Posteriormente, Emil Fischer, entre el siglo XIX y siglo XX, hace estudio de los compuestos químicos orgánicos de origen natural, entre ellos los azúcares o hidratos de carbono, las proteínas que están unidas por aminoácidos, ¿no? que corresponden a estructuras de aminoácidos y purinas. Precisamente los aminoácidos tienen la capacidad de unirse entre ellos y formar proteínas o polipéptidos, que son estas estructuras, donde el ácido carboxílico de un aminoácido más el grupo amino de otro aminoácido permite la unión y la formación del enlace peptídico, que se llama la unión entre aminoácidos. En 1902 entonces se demostró la composición aminoácida, este es el grupo amino y este grupo ácido carboxílico, de las proteínas. Gracias a esta investigación, agregando un reactivo con cobre, se puede hacer visible la presencia de proteínas porque se colorean y adquieren este color rojo violáceo. Entonces, esta coloración se debe a esa unión aminoácida. Y es por eso que se puede hoy en día cuantificar la cantidad de proteínas en la sangre o en muestras biológicas que podamos medir el enlace peptídico en esas proteínas que queremos hacer la medición. Después otros estudios también se desarrollan en el campo de la medicina, ¿no? Donde este médico húngaro, Albert Sens,
en 1937 gana el premio del Nobel de la Medicina, ¿no? Por el hallazgo de su estudio de la vitamina C. Hoy en día sabemos que esta vitamina es un ácido ascórbico y que es hidrosoluble, por ello es que se elimina por la vía urinaria cuando nosotros tomamos vitamina C después de que ha sido metabolizado en nuestro cuerpo, pasa y se elimina a través de la orina. Y esta tiene una capacidad de proteger nuestras células de daños de sustancias químicas como son los radicales libres. Así evitamos que haya un envejecimiento rápido de las células, tiene un efecto antioxidante y es por eso que ayuda mucho en el proceso de defensas, ¿no? En lo que es un proceso infeccioso, normalmente el médico, más aún si es un resfrío por algún tipo de infección viral, lo que recomienda es consumir vitaminas o la fuente natural, que serían las frutas que contienen esta vitamina C. La vitamina tiamina, ¿no? Que es una de las vitaminas del complejo B, la B1, en 1913 por el alemán Pank, ¿no? Es precisamente descubierto en qué alimentos se encontraba. Vemos hoy en día que hay varios alimentos que contienen esta vitamina y su importancia está en el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de varias células del organismo. Entonces, es muy importante que nuestra alimentación sea lo más variada para obtener estos diferentes nutrientes que estamos viendo, la importancia que tienen, el rol biológico que tienen en nuestro organismo. Otros estudios en adelante también se enfocan en el desarrollo de investigación de la hormona, ¿no? En este caso, la hormona tiroxina. Las hormonas tienen un rol biológico de controlar las reacciones químicas que ocurren en nuestras células. Entonces, Kendall en 1916 realiza la investigación de la hormona tiroxina que es sintetizada o producida en la glándula tiroides, ¿no? Y que controla las reacciones para lo que es el metabolismo y crecimiento de las células. Hoy en día podemos disponer de reactivos químicos que nos permiten medir la cantidad de esta hormona que tenemos en la sangre. De esta manera se diagnostican enfermedades donde tienen baja producción de esta hormona por la glándula tiroides. Entonces ha tenido que haber una incorporación de otra tecnología como es la ultracentrifugación, la cromatografía, entre los equipos que se han tenido que empezar a utilizar para poder así separar componentes químicos, ¿no? En este caso, de una hormona y poder ser analizada en cuanto a su composición química. Otra hormona también investigada en 1930 por el alemán Staudinger sobre el estudio de las macromoléculas proteicas. Sanger en 1955 hace la investigación de la insulina, esta hormona que nos explica cómo es que se regula o se controla el metabolismo del azúcar. La azúcar en la sangre o glucosa se mantiene regulada gracias a la presencia de esta hormona. Esta hormona hace que las células guarden el azúcar y no esté así el azúcar permanentemente alta, porque nosotros una vez que ingerimos a través de la alimentación, ese azúcar va a elevar el contenido en nuestra sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Guardarse, almacenarse esa glucosa, ¿no? Y solamente la que se requiera para las funciones de las diferentes células, ahí sí requiere que el azúcar esté en cierta cantidad en nuestra sangre. El resto debería estar guardada y para eso actúa la insulina. De ahí que hay personas que lamentablemente nacen por un desorden genético, no producen suficiente insulina en sus páncreas o no producen en absoluto, y entonces que recurren estos pacientes necesitan dosis de insulina a través de fármacos, ¿no? De medicamentos. Otro descubrimiento, y aquí vamos a quedar en puntos suspensivos, como quien dice, en el área de teoría, ¿no? Porque vamos a empezar ya a observar lo que es el estudio de la parte genética. Cuando introducimos el estudio de la investigación de los virus, es porque ya se empieza a ver estructuras cada vez más pequeñas, que en este caso fue la obtención o la cristalización de una estructura del virus del mosaico del tabaco que viene a ser conformada, aquí está la imagen,
de proteínas afuera externamente y en su interior ácidos nucleicos. Esto fue un estudio realizado en 1935 por Stanley y dio origen a una nueva ciencia que es el estudio de los virus, que es la virología. Precisamente esta materia, ciencia, asignatura la van a tener más o menos en un séptimo semestre. Entonces ahí es donde van a ampliar aún más conocimientos sobre lo que son los virus, ¿no? De cuáles estructuras tienen, qué tipos de virus existen, ¿no? Cuál es la frecuencia en la población, por qué afectan a nuestro organismo, por qué se los considera o no un ser vivo, ¿no? Debido a que son necesarias estas partículas que requieren de una célula para poder infectarla y recién multiplicarse, lo cual contradice, ¿no? A las características de un ser vivo. Entonces, por sí solos se puede decir que no tienen vida. Requieren de infectar a una célula para poder sintetizar más proteínas y multiplicarse más virus. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver un poco más sobre lo que es el estudio ya de lo que corresponde a las reacciones químicas, ¿no? En cada uno de estos organelas citoplasmáticos, las diferentes reacciones, ¿no? Que ocurren en cada organela citoplasmático y que es necesario, pues, el uso de varios equipamientos que en los años del siglo XX a la actualidad, como son el microscopio electrónico, los análisis mediante difracción de rayos X, la espectroscopía de masas, la espectroscopía de infrarrojo, ultravioleta, las medidas para medir radiaciones, métodos de ultrasonido, todos estos equipos y procedimientos han tenido que implementarse para en la actualidad conocer sustancias químicas que se están sintetizando y se están degradando, ¿no? En cada uno de los organelas citoplasmáticos, ¿no? Como es en el caso del retículo endoplasmático, en las mitocondrias, en la síntesis de ATP, todo lo que son las reacciones de ciclo de Krebs, todo ello ha sido estudiado gracias a la invención de todos esos equipos. Y entonces podemos concluir que gracias a la bioquímica, ¿no? Se ha podido avanzar aún más en el conocimiento de la biología a nivel molecular, es decir, el estudio de los seres vivos a nivel de las moléculas, incluso, ¿no? No solamente hablando de las células animales, también de los microorganismos, de las plantas, y por ello ayuda mucho a lo que es la agropecuaria, la producción de alimentos, ¿no? Los que se pueden cultivar. En los inicios, ¿no? De los primeros estudios que se han dado de aplicación a la bioquímica ha sido la producción de pan usando levaduras hace más de 5.000 años. En realidad, este fue los primeros eventos y aplicación de lo que es la bioquímica. Entonces, aquí vamos a dejar pendiente para la siguiente clase avanzar la última parte de la teoría, ¿no? Que sería hasta la página 16 de lo que queda de teoría en cuanto a los avances, investigación, como es el proyecto Genoma Humano. Y les voy a pasar unas dos preguntas sobre este tema de los premios Nobel, ¿no? Que es interesante la historia porque existen muchos investigadores en nuestro medio a nivel mundial que se dedican a desarrollar varios temas en el área de química, medicina, que nos corresponde a nosotros como el área de bioquímica, ¿no? En el área de fisiología también, para lo que es ayudar a que a nivel mundial, ¿no? Se puedan salvar vidas a través de implementación de estudios en el área de la medicina para evitar enfermedades. Entonces, qué importante es esa parte histórica, ¿no? De lo que ha sido la entrega de estos premios Nobel y además en qué categorías se entregan. También eso vamos a hacer una revisión histórica y vamos a ver la siguiente clase entonces esos diferentes premios Nobel en diferentes descubrimientos que se han realizado. Y con eso vamos a terminar la siguiente clase, la parte de teoría, ¿sí? Entonces estaremos quedando pendiente en el proyecto del genoma humano. Preguntas sobre la teoría, por favor. ¿Se entendió, doctora? ¿Todo entendido? Sí, doctora.
Qué bueno. Sí. Voy a compartirles entonces pantalla para ver la parte de práctica de campo número 2. ¿Revisaron los videos? ¿Qué me pueden comentar de los videos? Si vemos en la situación de un laboratorio que realiza investigación de agentes infecciosos que representan un peligro para las personas que trabajan con esas muestras, ¿verdad? Esto significa que al trabajar con materiales tan peligrosos como ser sangre y esa sangre que puede contener esos agentes infecciosos, nosotros debemos procurar mantener las medidas y cuidados necesarios para contener aquello que es peligroso. ¿Qué significa contener? Que debemos aislar, ¿sí? Entonces debemos evitar que aquello que es peligroso tome contacto, empezando por ese operador que trabaja con esa muestra. Entonces, en la contención primaria se refiere a eso, que la persona que está expuesta a esos agentes infecciosos de las muestras con las que trabaja debe evitarse el contacto directo con ese material biopeligroso. Y para eso tiene que aplicar todo lo que son las barreras de protección o equipos de protección personal, ¿no? Y además también es importante proteger el entorno, es decir, afuera del laboratorio, que no haya esa exposición de estos materiales biopeligrosos hacia afuera, que no se vayan hacia la comunidad enfermando a más personas o animales o plantas, ¿no? Que no haya una contaminación hacia afuera. Entonces, para eso se aplican medidas de contención. Y vamos a ver que existen niveles de contención, nivel del básico, que es uno a nivel de universidad, a lugares donde se trabajan con agentes infecciosos cada vez más peligrosos y por lo tanto requiere de medidas de más alta contención. Y entonces tenemos acá el uso de las barreras primarias que protegen, y eso quisiera que por favor tomen en cuenta, de tomar apunte, ¿no? Que es la implementación de los equipos de protección personal, los EPP. Entonces, esta sería el uso de bata de protección, guantes, gafas, gorro, todo lo que nos protege a nivel corporal, ¿no? Y vamos a ver que en cada nivel de bioseguridad de los laboratorios, estas medidas son cada vez más estrictas, más incluso de materiales que son la mayoría ya descartables, ¿no? No se lo usa, ya no se lo lava, se elimina. Y si es que se llegara a reutilizar, hay que autoclavar, hay que asegurarse que no tiene contaminación. Se usan cabinas de seguridad biológica en los laboratorios ya donde se realiza investigación de agentes infecciosos. Ahí obligatoriamente tenemos que tener cabinas de seguridad biológica que enseguida vamos a ver los modelos. Vamos a tener barreras de contención secundaria que estas protegen principalmente, no solamente a nosotros que estamos trabajando dentro de estos laboratorios, sino también protegen a la comunidad. Y se refiere a cómo está construido nuestro laboratorio. Entonces, cómo está construido para evitar que aquello que es peligroso salga del laboratorio. Las técnicas del personal, cómo el personal necesita estar capacitado. Si hablamos de un laboratorio de universidad que es un nivel 1 de bioseguridad, estos laboratorios deben trabajar solamente con la presencia de un docente y su auxiliar para que así se pueda cumplir con todas las normas, para que haya una orientación y guía de todo lo que es el procedimiento para tener los cuidados necesarios. Entonces, por eso es que en las prácticas de laboratorio no es recomendable que los estudiantes permanezcan solos, que debe estar necesariamente una clase con el docente y su auxiliar. Entonces, importante para minimizar los riesgos que ustedes como estudiantes, para empezar, lean su guía práctica y así eviten los accidentes. Entre las barreras que utilizamos de protección personal, que son los EPP, vemos acá
la vestimenta, ¿no? Que vemos variedad de personas que están protegidas, podemos observar, ¿no? Podemos ver que hay un traje completo, totalmente aislado, una máscara especial e incluso en algunos casos tendrán una fuente de oxigenación artificial. Entonces, todas estas barreras de protección desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Permiten que ese operador, ese trabajador, se proteja y evite accidentes con los materiales biopeligrosos con los que trabajan. Y también para proteger al operador es necesario utilizar cabinas de seguridad biológica cuando trabaja con agentes infecciosos peligrosos. Vemos acá, por ejemplo, el modelo 1, ¿no? O la clase 1 de cabina de seguridad biológica que tenemos que tiene que tener una entrada por donde vamos a introducir nuestros materiales, por donde vamos a introducir las manos con guantes para poder trabajar en el interior. Tiene una rejilla que es en forma transparente para que la persona que trabaja pueda visualizar con lo que está trabajando en su interior. Entonces va a poder observar, ¿no? Todo lo que está trabajando en su interior. El aire ingresa por esta zona, por acá, y solamente tiene esta ruta por la cual puede transitar, que es hacia afuera del laboratorio, pasando por un filtro HEPA. Si nosotros revisamos qué son los filtros HEPA, son los filtros que particularizan el aire de tal manera que las partículas más pequeñas quedan retenidas acá y solamente pasa un aire descontaminado. Entonces, para eso hay un extractor de aire que hace que el aire circule en este sentido. Además, tiene instalado una lámpara de rayos ultravioleta para poder destruir a los agentes infecciosos que quedan en este mesón de trabajo. Cuando el operador deja de procesar su muestra, entonces enciende la luz de rayos ultravioleta y abandona el área para que sea descontaminado con los rayos ultravioleta. El operador no puede trabajar con los rayos ultravioleta, sino apagar esa lámpara para empezar a trabajar y entonces encender otro tipo de lámpara que no emite rayos ultravioleta, sino simplemente se utiliza para iluminar su campo de trabajo. En el caso del modelo 2, clase 2, vemos que es una cabina que además tiene doble filtro. Fijémonos acá en la estructura, ¿no? Que podemos observar, hay un filtro igualmente para que salga el aire afuera del laboratorio descontaminado, ¿no? Filtro HEPA, pero también tiene otro espacio, además, donde tiene otra filtro y un extractor que hace que el aire recircule, vuelva a circular en el mismo medio, ¿no? Y de esta manera así evitamos que dos muestras que están dentro del mismo ambiente de trabajo no lleguen por salpicaduras a contaminar una muestra a otra muestra. Entonces yo abro este frasco y probablemente pueda contaminar a otra muestra. Entonces para evitar que se contamine entre muestras, tenemos este doble filtro, ¿sí? Esa es la cabina tipo 2. Aparte de ello, es necesario, ¿no? Que fijémonos acá, que nos podemos observar que el aire no solamente es filtrado en este punto, sino que tiene que ingresar a través de una rejilla hacia su interior para que pase a este espacio filtrado. Entonces, esto hace que protejamos también a la muestra, evitando su contaminación, y que este operador, al ser partículas que pueden contener agentes infecciosos que se transmiten por la vía aérea, evite la aspiración de esta persona. Entonces, por eso vemos que tiene una mascarilla especial, ¿no? Que protege toda la parte del rostro, incluido la nariz, la boca, los ojos, y además, en este caso, está usando una fuente de oxígeno artificial. Estos laboratorios que tienen la cabina de seguridad biológica modelo 3, estamos hablando de laboratorios de más alta contención, que serían los laboratorios nivel 4 de bioseguridad, que vamos a ver un poco más adelante. Estos laboratorios manejan agentes infecciosos, por lo general anaerobios, es decir, agentes infecciosos que no requieren de oxígeno, y por otro lado, tiene una estructura esta cabina donde los guantes están incluidos en su parte visible de la cabina. Es decir, el operador, para introducir sus manos y poder trabajar con sus materiales, solamente lo va a poder realizar a través de esos guantes. Los materiales para ingresar allí entran por una compuerta y para salir de allí
pasan por un proceso de autoclave para destruir la contaminación biológica, además de haber utilizado los rayos ultravioleta. Entonces, hay una doble desinfección de tanto los materiales como también las superficies de dentro de la cabina. Vemos que el aire que ingresa a esta cabina es filtrado y el aire que sale de esta cabina afuera del laboratorio también debe ser filtrado. Este operador lo vemos que tiene un traje especial y tiene a través de una manguerilla, ¿no?, el ingreso de aire con oxígeno para que pueda respirar. Porque es tan peligroso este laboratorio donde se trabaja que ni siquiera el aire contaminado puede esta persona inhalar. Entonces, necesariamente tiene que ser un aire a través de una fuente artificial. Otra barrera de protección para las personas que trabajamos en área de salud, ¿no?, y en laboratorios de este tipo que son de investigación también, requieren de que nosotros nos debemos proteger usando vacunas. ¿Y qué son las vacunas? ¿No? En la actualidad sabemos, ¿no?, bastante sobre lo que es la situación de la pandemia, que han tenido múltiples dosis que recibir las personas para poder protegerse. Pues básicamente lo que nos introducen al vacunarnos son antígenos. ¿Y qué son los antígenos? Son partes químicas de las bacterias, los virus, los hongos, ¿no? Si es una vacuna contra determinado agente infeccioso, vemos aquí que hay varias vacunas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la vacuna, por ejemplo, contra el COVID. Entonces, tenemos partes de ese antígeno, parte de ese virus, para poder introducir al organismo y así, una vez que eso ingresa al organismo, su cuerpo empieza a producir anticuerpos, que son unas proteínas que defienden ante la próxima oportunidad que tome contacto con ese mismo virus, con ese mismo microorganismo patógeno. Entonces, esta persona, si bien no va a evitar que la próxima vez pueda infectarse, sí se puede infectar a pesar de estar vacunado, pero esa infección tendría que ser más leve, más disminuida, ¿no?, que no debería complicarse su situación de salud, a no ser que tenga otros problemas, enfermedades de base que hayan provocado que usando la vacuna no haya producido una suficiente cantidad de anticuerpos. También puede suceder. Gracias a las vacunas también se ha conocido en la historia que hay memoria inmunitaria. Esto quiere decir que en los años persisten esos anticuerpos en nuestra sangre. Aquí vemos una lista de varias vacunas, ¿no? Sarampión, rubeola, parotiditis, la antivaricela, antihepatitis B. Por ejemplo, esta antihepatitis B, ustedes van a recibir en un esquema de vacunación en la facultad, porque cuando les toque hacer prácticas en hospitales, van a necesitar de esa vacuna el esquema completo, y el esquema completo son 3 vacunas. Entonces, cada qué tiempo hay que colocarse esa vacuna, tiene que todo eso estar, pues, al tanto cada uno de ustedes con lo que van presentando en nuestra carrera, ¿no?, de dosis de vacunación para este tipo de infección, para el virus de la hepatitis B. Tenemos el virus de la gripe influenza, que esta es anualizada. Todos los que trabajamos en hospitales anualmente nos vacunan para este tipo, porque va variando el virus, entonces se va cambiando ese tipo de vacuna. Para la hepatitis A también, para la difteria y tétanos es otra, para la pertusis, antipertusis, y para el bacilo de la tuberculosis, ¿no?, el ABCG. Entonces vemos que hay varias vacunas, entonces nosotros deberíamos revisar si tenemos ya las vacunas que todo el mundo debería tener, es decir, las básicas, ¿no?, que desde niños recibimos, y las otras que son muy requeridas son requisitos para poder ingresar a los hospitales, a los laboratorios de centros médicos y laboratorios de clínicas y demás. Entonces, tienen que necesariamente cada uno de ustedes revisar qué vacunas ya recibieron, ¿no?, y principalmente observar cuáles son requeridas en los hospitales para que cuando les toque hacer sus prácticas no tengan esa limitación de que le falta la vacuna. Algo que es muy importante para todos los laboratorios, sea el nivel que sea de enseñanza, sea laboratorio de un hospital, sea un laboratorio de investigación, en todos los casos es muy importante el lavado de las manos. Más adelante en la práctica de campo 4 vamos a ver que existen diferentes tipos de lavado de manos, pero por ahora voy a adelantarles, ¿no?, la importancia del lavado de manos y que debe ser minucioso, ¿no? Una mano lava a la otra.
fijémonos que es cada parte de entre los dedos, ¿no? Cerrando las muñecas, las manos, ¿no? Que en la parte del fondo de una mano, con las uñas puedan ser también frotando en el fondo de esa mano. Vemos ambos dedos también deben ser bien lavados en la parte interna. Y por último, además de haber usado un jabón especial que normalmente tiene un antiséptico, una sustancia que elimina los agentes infecciosos, además deberíamos utilizar una buena cantidad de agua para enjuagarnos, porque en algún caso, por tanto, lavarnos las manos y dejar remanentes de jabón puede generar en algunas personas alergias. Un lavado y después un secado y además utilizar ese propio papel de toalla para cerrar la llave de paso de ese grifo. Porque si nosotros volvemos a tocar nuestra mano ya limpia, lavada, el grifo, ¿no? La llave de paso, ¿qué sucede? Estamos volviendo a contaminar. Entonces hay que evitar que esa llave de paso esté contaminada y nosotros volvamos a tocar. Por eso es que se utilizan papel, toalla descartable. Antes se utilizaban toallas de tela, pero después se hizo investigación de esas toallas y resulta que tenían suciedad y tenían agentes infecciosos en esas toallas. ¿Preguntas hasta ahí? No, listo, se entendió. Bien. Entonces hasta ahí vimos todo lo que es cómo me voy a proteger como operador, ¿no? No importa en qué laboratorio, en qué nivel esté, debo cumplir con todas esas medidas de cuidado. En el caso de las barreras secundarias, se refieren a cómo va a estar construido el laboratorio y se toma en cuenta desde cómo van a ser las paredes. Si ustedes observan en nuestros laboratorios de la universidad, tienen paredes lavables, ¿no? Es decir, que las paredes deberían tener un material en la cual se puede utilizar desinfectantes y poder lavarlos. Otro es que las ventanas y puertas no pueden ser de acceso libre, es decir, que no estén abiertas, que cualquier persona pueda ingresar, que de repente hasta algunos animales puedan ingresar por las ventanas. Eso no puede suceder. También que las superficies de trabajo, nuestros mesones, deben estar limpios y ordenados. Entonces, cuando usted entra a su laboratorio de práctica, debería estar su ambiente de mesón, ¿no? Libre de contaminación. Entonces, además, no debería haber materiales que no hayan sido colocados por su auxiliar y el docente de la materia. Entonces, todo eso hay que procurar mantener ese orden y limpieza, ¿sí? Y que deben ser mesones de materiales que se pueda aplicar desinfectantes o incluso calor. Con un mechero o llama de fuego también podría yo matar los microorganismos que están en la superficie del mesón, que es un procedimiento también para eliminar contaminación biológica. Importante tener disponibilidad de grifos. Si yo no tengo grifos, ¿cómo me voy a lavar las manos? ¿No es cierto? Entonces, para cualquier tipo de accidentes, incluso hay laboratorios que ustedes van a encontrar ahí en la universidad que tiene lavaojos, tiene incluso duchas, ¿no? En caso de algún derrame con sustancias químicas, puedo yo activar este tipo de lavado de ojos o la ducha. Circulación del aire. Es muy importante que el aire evitemos el uso de ventiladores, sino que se utilice pues la ambientación de temperatura artificial a través de aire acondicionado y que el aire que salga del laboratorio, principalmente en laboratorios de hospitales y laboratorios de investigación, debe haber un filtro HEPA, ¿no? Que es el filtro que particulariza los agentes infecciosos, los retiene. Entonces, eso están instalados en los techos y por ahí circulan ese aire para ser descontaminado y recién salga fuera del laboratorio. El logotipo de riesgo biológico tiene que estar en todo lugar donde haya esa probabilidad de tener contacto con material biológico que me puede infectar. Esto, que es importante en cualquiera de estos laboratorios, debe ser aplicado, la separación de los desechos, ¿no? Que ya conocemos, y su manejo especial para lo que es la eliminación y si requiere tratamiento también, ¿no? Ya vimos que en el caso de los cortopunzantes se aplica lavandina, en otros casos se aplica cal viva, ¿no? En caso de tejidos. En el caso de los químicos también, que se debe manejar de manera especial, los reactivos los residuos comunes que son de alimentos
y de material de escritorio que no deben ser mezclados con los demás residuos, ¿no? Vemos acá un basurero que está repleto, está en exceso de volumen llenado, hay ya guantes, hay materiales afuera, y todo, ¿por qué? Porque seguimos acumulando desechos, siendo que este ya cumplió su llenado, ¿no? Solamente debería ser llenado hasta las 3/4 partes, amarrarse y eliminarse esa bolsa. En caso de derrames con fluidos biológicos en sus clases de prácticas, es importante que se comunique al auxiliar y al docente para que nos provean los materiales necesarios para hacer el recojo con toda la indumentaria de protección, ¿no? Vemos acá un recipiente que tenía una orina, se derramó y pues llegó a todo este otro lado. Hay que señalar esa área para que los demás estudiantes y las demás personas que están en el laboratorio no se contaminen. Entonces aquí están los pasos, ¿no? Que es comunicar el incidente y señalizar para que nadie más se acerque a esa área. Descontaminar inmediatamente usando barreras de protección, es decir, la persona que va a hacer la limpieza debe estar protegida. Debe usar pinzas para la recolección de material cortopunzante. Cuidado con levantar con los guantes, ¿no? Porque los guantes no nos protegen de los cortes. Cubrir con hipoclorito de sodio o lavandina diluida y papel absorbente. Normalmente se utiliza entre 0,5 y 1%, dependiendo de qué es lo que se ha derramado de fluido biológico. Hoy en día más se está utilizando al 1%. Dejar descontaminar 30 minutos con ese material absorbente y lavandina y retirar y eliminar, recoger los desechos. Finalmente, realizar la limpieza lavando minuciosamente con agua e informar el incidente y accidente. En caso de derrames químicos, igualmente hay que comunicar el incidente, señalizar. En este caso hay que analizar la gravedad del derrame, ya que puede ser un producto químico, que puede ser de mayor toxicidad, que pueda ser explosivo con el agua, que pueda arder con el fuego que sea inflamable. Por eso hay que evacuar el área, ¿no? Y que el docente y el auxiliar, que son los que tienen esta información de esos reactivos químicos, ¿no? Nos ayuden para elegir el mejor neutralizante para colocar encima de ese reactivo químico derramado. Primeramente, usar los equipos de protección personal, guantes y todo lo demás, y aplicar, por ejemplo, carbonato de calcio si el derrame es de un ácido corrosivo, o usar arena o papel para caso de álcalis, productos alcalinos y otras sustancias. Levantar con palas, cepillos y pinzas. Verificar la neutralización y absorción de estos materiales derramados o de estas sustancias y eliminar el material en recipientes que tengan un rótulo que diga residuo especial, porque es un residuo químico. Finalizar la limpieza con abundante agua, informar el incidente y accidente a la dirección del laboratorio. Eso sería en cuanto a los derrames. Ya hablando de lo que son los agentes biológicos y clasificándolos en grupos de riesgo 1, 2, 3 y 4, según sean de menor a mayor peligro los agentes infecciosos, porque ¿de qué va a depender? ¿Qué criterios hay para determinar si es más peligroso o menos peligroso? Pues puede ser que sea más contagioso, que fácilmente se disemina a la población, que tenga alta patogenicidad, es decir, produce una enfermedad, y que es virulento, ¿no? Que es esa infección rápidamente afecta al organismo, ¿no? Y de esta manera puede llegar incluso en algunos casos a producir la muerte de la persona. También es bueno conocer qué cantidad o qué dosis infectiva debemos tener contacto para enfermarnos, qué dosis sería la letal y la existencia de tratamientos o profilaxis. ¿A qué se refiere esto? Que si hay antibióticos, si hay algún medicamento para contrarrestar a aquella persona que ya se infectó. Profilaxis a las medidas de prevención, es decir, qué medidas pueden haber para evitar que yo me contagie o me infecte con ese material biológico. Puede ser el lavarse las manos, el usar barbijo. Entonces, ¿qué medidas de prevención? Vías de transmisión. ¿Será que se transmite por la vía aérea, por salpicaduras en el aire, líquidos,
o será por contacto directo con la piel, por dónde será que se transmite, la capacidad de extenderse entre la población y la capacidad de sobrevivencia en el medio ambiente. Es decir, lo que se veía, ¿no? Había publicaciones del virus del COVID que decían que más tiempo persistía en metales, ¿no? En superficies frías, y que menos tiempo se persistía en superficies como ser telas, en alimentos y demás. Entonces, todo esto precisamente se hace estudio de todos los que son agentes infecciosos para así poder, ¿no? Tomar las medidas necesarias y evitar el que una persona llegue a infectarse o llegue a enfermarse por estos agentes infecciosos con los que trabajamos en los laboratorios. Dentro del grupo de riesgo 1 están los agentes infecciosos que pues no producen enfermedad a cualquier persona. A personas sanas no les produce enfermedad, pero en personas que tienen defensas de su organismo disminuidas, en esas personas sí puede ocurrir este tipo de infecciones por estos agentes infecciosos. Normalmente se utilizan en empresas o industrias de alimentos. Por ejemplo, vemos acá producción de quesos, producción de cerveza, ¿no? Vemos aquí varios tipos de agentes infecciosos que incluso es para la producción de yogures, ¿no? Los lactobacillus y así varios tipos de agentes infecciosos que sin embargo son utilizados en la producción de alimentos para fermentación. En cambio, en el grupo de riesgo 2 están los agentes infecciosos más peligrosos porque estos sí pueden producir enfermedad en las personas y hay medidas de prevención de evitar infectarme, sí las hay. ¿Hay tratamiento, hay antibióticos o medicamentos para contrarrestar la infección? Sí lo hay. Entonces, este tipo de agentes infecciosos tenemos que, por ejemplo, se transmiten normalmente por contacto directo, ¿no? Es decir, el agente infeccioso tiene que penetrar a nuestro organismo, no se transmiten por la vía aérea, por lo tanto no se disemina fácilmente a la comunidad. Vemos algunos tipos de virus, vemos algunos tipos de hongos, bacterias. Entonces, estos agentes infecciosos, ¿sí? Existe tratamiento para contrarrestar. En cambio, en el grupo de riesgo 3 son agentes infecciosos que sí se transmiten por la vía aérea, por lo tanto se diseminan fácilmente de persona a persona, no pueden transmitirse a la comunidad. ¿Cuál es el problema de este grupo de riesgo 3? Que son enfermedades de más riesgo, de más letalidad, más probabilidad de que sean letales si es que no recibe tratamiento la persona. Y lamentablemente el tipo de tratamiento que se recibe es mucho más largo, más complicado porque se utilizan varios medicamentos. Entonces, el ejemplo típico es la Mycobacterium tuberculosis. Esta infección, cuando alguien nos hemos enterado quizás en la casa, en la familia o incluso en algún vecino, ¿no? Que tiene tuberculosis, pues este tipo de infección requiere de mucho cuidado, ¿no? Y de un largo tratamiento. Entonces, nadie va a querer llegar a infectarse por este tipo de bacteria. Sin embargo, sí, todavía persisten casos de tuberculosis en nuestro medio en Santa Cruz. Entonces, este tipo de infección, por ejemplo, si uno está en una habitación cerrada, está en un micro, por ejemplo, ¿no? Un transporte público cerrado, ¿qué sucede? Ese agente infeccioso está a través de lo que tose la persona que está infectada, esas partículas en el aire de la saliva, ya se están pasando a las demás personas a través del aire. Por eso es lo peligroso del grupo de riesgo 3. En cambio, del grupo de riesgo 4, son agentes, por lo general son virus que producen enfermedades hemorrágicas y son hemorragias o pérdidas de sangre que no son visibles, es decir, no se ven externamente, sino que internamente en su organismo empieza a producir este proceso infeccioso, ese tipo de hemorragias. Entonces, cuando ya la persona está infectada a nivel de todo su organismo, recién es que presenta más síntomas y por lo tanto se lo lleva a hacer asistencia médica, ¿no? A buscar una atención médica. Sin embargo, ya el agente infeccioso ha invadido todos sus tejidos y probablemente la persona difícilmente ya se puede salvar de este tipo de infección. Tienen bastante letalidad, pueden producir la muerte y por lo tanto hay que tomar en cuenta medidas de alta contención, de máxima seguridad, evitando el contacto con este tipo de agentes infecciosos. El más común, el más que hemos podido ver en noticias y demás, es el virus
ébola, ¿no? Este virus que sabemos que produce una enfermedad hemorrágica y que normalmente estaba inicialmente en el área de África, ¿no? Pero que por este tema de la globalización, de repente una persona estando en África, por cuestiones de negocios, qué sé yo, se infectó y se viene a otro país. Entonces, en ese transcurso, recién empieza a presentarse síntomas cuando llega a ser atendido en algún centro hospitalario del lugar donde llega, ¿no? Ya ha tomado contacto con muchas otras personas y ya las ha infectado. Entonces, son de peligro. Y aquí vamos a ver que están los diferentes laboratorios clasificados según los niveles de contención, de menor a mayor contención, pero ojo, no es exactamente, ¿no? Que vamos a decir grupos de riesgo biológico, los agentes biológicos del 1 al 4, grupo de riesgo 1 al 4, es lo mismo que los niveles de bioseguridad. No, aquí los laboratorios, según nivel de contención, vemos el 1, que es de laboratorios de enseñanza como el de nuestra universidad, laboratorios nivel 2, que serían los hospitales y clínicas en sus laboratorios, laboratorio nivel 3 de contención, que serían laboratorios de investigación, como también los del 4, pero los agentes biológicos que se pueden trabajar en cada uno son diferentes. En el nivel 1, por ejemplo, ustedes van a tener a ver quién está. Un pedazo de acero. Entonces, el nivel de contención 3 y 4 son de investigación. ¿Cuál es la diferencia? Los agentes infecciosos que tenemos en el 3 y 4, por ejemplo, el nivel 3 sí puede trabajarse los agentes biológicos que se transmiten por la vía aérea, es decir, los de grupo de riesgo 3. Y en el caso del nivel 4 de bioseguridad, este laboratorio es mejor utilizarlo para los agentes infecciosos de mayor peligro, que serían los agentes biológicos de grupo de riesgo 4. Eso no significa que no puedo trabajar también agentes biológicos de grupo de riesgo 3 que se transmiten por la vía aérea. También se pueden trabajar en este nivel. Lo que sí no se puede hacer es que agentes biológicos tan peligrosos se trabajen en niveles inferiores, ¿no? Niveles de bioseguridad de menor contención. Los de hospitales, por ejemplo, en algún caso nos llega una muestra para estudio microbiológico de una persona que tiene tuberculosis. Si bien no tiene todas las medidas de contención para manejar todo lo que es investigación de esos agentes biológicos, pero sí ya tienen procedimientos estandarizados para poder investigar y diagnosticar la enfermedad de tuberculosis. Entonces, sí se puede hacer diagnóstico en estos laboratorios, no de nivel 2, pero sin embargo, para investigar nuevos medicamentos, para investigar vacunas, para eso están los laboratorios nivel 3 y después nivel 4 de bioseguridad para los agentes más peligrosos, los agentes biológicos de mayor riesgo. Entonces vemos acá un laboratorio nivel 1, ¿no? Donde en este caso, nuestro docente nos tiene que dar todas las indicaciones de cómo hacer nuestro procedimiento y por eso nos pide que leamos nuestra guía práctica de laboratorio, ¿verdad? Una buena técnica de laboratorio, entonces debo tener conocimiento de las normas de bioseguridad, que son las precauciones estándar. No necesita cabina de seguridad biológica porque se trabajan con agentes biológicos ya pues conocidos para empezar y sin embargo, eso sí, jóvenes, les comento que en nivel sexto, séptimo, ¿no? Semestre, usted puede ser que tenga una muestra en su trabajo de práctica de laboratorio, que traiga el docente la muestra o que haya pedido el docente que lo recojan de algún hospital. Entonces, a esas muestras usted no tiene la certeza, la seguridad de que no contiene agentes infecciosos que no se han investigado todavía en esa muestra. Entonces, usted puede estar buscando una bacteria y sin embargo esa muestra ya tiene un virus o ya tiene algún tipo de hongo, no lo sabemos. Entonces, por eso es tan importante aplicar las normas de bioseguridad generales, que son las precauciones estándar para todo lo que es manejo de microorganismos. No es necesario el uso de filtros HEPA, que es el que particulariza el aire de forma... Nivel de contención 2. Estamos hablando de laboratorios de
hospitales, donde las barreras primarias y secundarias deben ser aplicadas. No puede haber acceso sencillo o acceso libre a lo que es niños, embarazadas, personas con las defensas bajas que son inmunodeprimidos. Ahí esos laboratorios de hospitales, ¿no? Solamente el personal autorizado debe ingresar. Por eso existen logotipos, información sobre riesgo biológico en todos los equipos, en todas las puertas de ingreso. Se puede trabajar con microorganismos de grupo de riesgo 2 y si estamos hablando del área de microbiología, incluso grupo de riesgo 3, siempre y cuando tengan cabina de seguridad biológica para poder trabajar con esos agentes infecciosos. Entonces, ¿qué cabinas se pueden utilizar en este nivel 2 de bioseguridad? Es cabina tipo 1, cabina tipo 2, el modelo 1, modelo 2. Se debe tomar en cuenta el manejo de los desechos, ¿no? Tomando en cuenta la norma de manejo de residuos sólidos, que el personal esté capacitado y entrenado para el uso de todos los equipos que se trabajan en esos laboratorios. Ya en un laboratorio nivel 3 de bioseguridad, requiere de aplicar no solamente las precauciones estándar, las normas generales de bioseguridad, sino también que el personal que está en ese laboratorio debe aplicar, ¿no? Uso de mascarillas para aerosoles, que son salpicaduras de líquidos que están contaminados con agentes biológicos, con bacterias, con hongos, parásitos, y que deben tener una bata especial, de preferencia descartable, ¿no? Guantes, gafas de protección y toda la indumentaria de protección. Acceso restringido solamente al personal de laboratorio. Si ustedes revisan en el video que les envié, ¿verdad? Era una persona que se preparaba para ingresar a este laboratorio nivel 3, se cambiaba la ropa, ¿no? Usaba una indumentaria de protección y ahí recién entraba a este laboratorio. El diseño de ingeniería de laboratorio hace que el aire no puede salir del ambiente contaminado hacia afuera del laboratorio. Entonces, esto solamente puede ocurrir a través de filtros HEPA y es por eso que no es una sola puerta directo para ingresar al laboratorio. Se pasan varias puertas, un área de cambio de ropa, ¿no? Para que el aire contaminado no salga hacia afuera. Se puede trabajar con agentes biológicos de grupo de riesgo 3 y 4 y las cabinas que se pueden utilizar son las cabinas de seguridad biológica 2 y 3, modelo 2, modelo 3. Estos tipos de laboratorios, como realizan investigación, necesitan también hacer un control a sus trabajadores. Se les toma muestra y se les guarda por 10 años sus muestras. Y así también esa muestra puede de esta manera, ¿no? Verificarse si es que en los años esta persona, estando trabajando, haciendo investigación, no llegó a adquirir alguna infección desde esos tiempos que ha ido trabajando, ¿no? Entonces, periódicamente, anualmente se debe hacer control de los trabajadores que están en ese lugar. Eliminación correcta de los desechos. En todos los niveles de bioseguridad debe cumplirse con eso. Almacén de seguridad de los agentes biológicos. Todas estas muestras requiere que si yo detecto un nuevo agente infeccioso, debo tener un lugar de almacenamiento para posteriores estudios o investigación. Técnica del personal, el personal debe estar entrenado específicamente. Este personal no es uno que recién salió de la universidad, es una persona que ha tenido que hacer seguramente cursos de especialidad, de posgrado, ¿no? Aparte, hacer talleres de forma práctica para poder experimentar, ¿no? Y entrenarse en todos estos procedimientos. Ya en un nivel 4 de bioseguridad, podemos observar, ¿no? Que estas indumentarias de protección son totalmente trajes aislados. Algunos le llaman traje tipo astronauta. Son laboratorios de Estado porque es necesario que se proteja a la población de un gobierno, por ejemplo, de lo que es el bioterrorismo o el uso de armas biológicas, que hayan agentes biológicos que se utilizan para enfermar poblaciones y matar o enfermarlas, ¿no? Entonces, estos agentes patógenos que producen enfermedades muchas veces que son letales, son necesarios estos laboratorios de investigación para poder determinar cuál fue la causa, ¿no? De esa infección que llevó a la muerte de algunas personas y por lo tanto estas personas que trabajan en este tipo de agentes infecciosos necesariamente tienen que estar debidamente protegidos. Vemos una fuente de oxígeno
que se instala en la parte posterior de sus trajes y de esa manera trabajan. Para comunicarse con el mundo exterior, estas personas necesitan utilizar lo que es la comunicación vía electrónica, vía mensaje electrónico. No pasan papeles, materiales directamente hacia afuera. Vemos la cabina de seguridad biológica tipo 3, el modelo 3, y por aquí se colocan los materiales, por acá se logra hacer el autoclavado o eliminación de contaminación, por acá se ingresan los guantes para poder trabajar dentro de esta cabina. Entonces, estos laboratorios nivel 4 de bioseguridad requieren, ¿no?, de toda la indumentaria de protección, incluso en áreas donde quizás ya está trabajándose con los materiales ya estudiados en otro espacio, que era el anterior, ¿no?, donde se trabaja en estas condiciones con aire que está totalmente artificial, es decir, que no es el aire que está en el ambiente el que está respirando. Entonces, en estos espacios donde ya se ha trabajado una muestra analizada, aún así requiere de todas estas barreras de protección, ¿no?, con máscaras especiales, con filtros especiales. Y eso sería para esta práctica de campo número 2. ¿Alguna pregunta?